Entonces, miren acá, aquí tenemos un gráfico como muy escuelero, pero a mí me gusta mucho lo de la escuela porque esas cosas no se olvidan. En el tratamiento tenemos una fase aguda, que fue la que vimos ahora. Una fase reconstructiva, cuando uno empieza a armar el paciente ya con más tranquilidad, y una fase de rehabilitación, cuando uno ya después de que lo opera empieza a recuperarlo. Aquí tenemos antibióticos, analgésicos, toma muestras para gran cultivo en teograma y lo envía al laboratorio a procesar, lava muy bien la herida a presión para poder sacar el pasto, la tierra, todas las partículas que están ahí siendo contaminantes, reseca los tejidos. La antitocina tetánica que muchas veces se nos pasa por alto y usted coloca un tutor. Y haciendo todo esto, muchas veces el paciente termina llorando la herida. Mire, está botando pus, materia, por el lado de la fractura abierta, que eso es lo que no se quiere hoy en el siglo XXI. Entonces, mira, uno hace la solicitud de quirófanos, el consentimiento informado del paciente o de los familiares del paciente y lo llevas a las operaciones a hacer un lavado quirúrgico minucioso, como si uno estuviese jugando ajedrez o parqués con todas las ganas, también uno tiene que meterse acá, ¿no? Miren, vea, uno va quitando hueso, va quitando lo que esté dañado, el músculo. Si el músculo no tiene color, consistencia, contractibilidad, capilaridad y todo eso, pues hay que resecarlo porque es un músculo que se descompone y sirve para que se complique más el paciente, se infecte más. Curetea el hueso, ¿por qué? Hay que curetearlo. Eso no es de mirarlo, no, hay que limpiarlo con una cureta y irle colocando solución salina a presión con una sonda canalada y va cureteando y va sacando. Lo que no sirve, estorba, como dicen. Uno le puede colocar un tutor, estos tutores son muy costosos y muy sofisticados, pues los coloca uno, pues, porque en otros países los colocan, pero uno que coloca algo más sencillo, coloca un tutor de control de daño, o puede ser, o uno coloca un tutor definitivo. Aquí está el tutor. Y si uno considera y tiene criterios ya muy seguros, uno puede hacer una osteosíntesis definitiva, colocar un clavo intramedular. Todo depende de lo que uno encuentre en el acto quirúrgico, ¿sí? Entonces uno tiene la mano, va pidiendo lo que necesita en ese momento. No se les olvide que ese lavado quirúrgico es básico para el futuro del paciente. El lavado quirúrgico es básico para el futuro de ese paciente, para su extremidad. Resecar las partes que no son viables. No se les olvide que si no tiene viabilidad, consistencia, contractibilidad, coloración, capilaridad, sangrado, eso hay que retirarlo. No importa que quede un hueco. Después buscará con el cirujano plástico cómo taparle el hueco o hacer transposiciones musculares. Los tendones están muy expuestos, también hay que sacarlos. La fascia, si no, está, no la ve uno de buen aspecto, también hay que sacar la fascia. No debe tener uno tanto temor por resecar lo que no sirve. Para eso uno una nota antes de llevar al paciente a sala de operaciones. Y si en el acto quirúrgico uno se encuentra con sorpresas, le pide al auxiliar o al médico anestesiólogo que le tome fotos con el celular para que todo eso quede documentado ante de pronto una demanda. No se deben cerrar esas heridas ocasionadas por fracturas abiertas en un procedimiento inicial. Hay que esperar. ¿Cuándo? A los 10, 12 días. Y si las condiciones lo permiten. ¿Y cuántas veces hay que lavarlo? Muchas veces. ¿Cuántas veces sea necesario? Por ejemplo, en las fracturas grado 1 y grado 2 de Gustilo y Anderson, la herida se puede cerrar a los 5 días, pero todo depende que uno conozca bien el paciente. O dejar que esa herida, cicatrice por segunda intención. ¿Sí? O también usted puede cerrarla a los más o menos 10, 15 días cuando es una fractura expuesta a grado ¿qué? Grado 3A. Entonces usted aquí le coloca injertos libres, lo que llaman injertos en estampilla. Las fracturas expuestas de Gustilo y Anderson, grado 3B y 3C, ya dijimos que esa exposición severa de tejidos blandos, de hueso, se debe planear después de las más o menos 2 semanas. Entonces usted ya llama ahí al cirujano plástico para que le haga transposición musculocutáneo, fasciocutáneos, vasculares,
microvasculares, todo depende de lo que se necesite. Y a esto tiene que llegar una fractura expuesta, a un feliz término, ¿no? No a una feliz amputación. Bueno, con referente a antibióticos, por lo general las fracturas expuestas, las grado 1, se infectan hasta el 2%, pero si es una fractura expuesta a grado 3, puede infectarse hasta el 25%. Y si la fractura es expuesta con daño vascular, se puede infectar hasta el 50%. Y eso hay que colocarlo en la historia y decirle al paciente o al familiar del paciente. Que todo quede escrito en la historia para cualquier proceso médico legal. Los antibióticos. Muchos antibióticos se dan por 72 horas mientras llegan los cultivos. Y apenas llega el cultivo, uno sabe si continúa con ese mismo antibiótico o lo cambia a otro antibiótico, dependiendo del gran cultivo antibiograma. Por lo general, empíricamente, uno coloca una cefalosporina de primera generación más un amiglucósido. Puede ser cefalotina, cefapirina o cefazolina. Y depende, como dicen, lo que haya en el hospital. Y un aminoglucósido que debe ser gentamicina o amicacina. Ahora, si esa fractura tiene un daño vascular y sucedió en el área rural, por ejemplo, está ordeñando una vaca uno y saca la vaca y le pega una patada y le clava y tierra y todo eso, y pasto, ahí hay que colocarle penicilina cristalina para evitar el cocido en tétanos. Ahora vamos a ver las dosis. En las cefalosporinas de primera generación uno coloca hasta 200 miligramos por kilogramo de peso. Cada 6 horas lo hacemos en Colombia y en algunos países de América Latina. En otros países cada 4 horas. Y el aminoglucósido máximo hasta 5 miligramos por kilogramo de peso por día. Y la penicilina cristalina en el caso de heridas contaminadas con tierra, con estiércol de vaca o qué sé yo, tantas cosas que son peligrosas. 10 millones de unidades en un adulto. Y en los niños 100.000 unidades por kilogramo de peso por día. ¿Y qué es lo que no queremos nosotros? Vean, ¿qué es lo que no queremos nosotros en las fracturas expuestas? Que se infecte, ese es nuestro principal objetivo. Recordar que el paciente se reintegra a su vida familiar, laboral y social. Cuando una fractura expuesta, por ejemplo, tiene fractura expuesta del peroné y no tiene fractura expuesta a la tibia, pues hay que inmovilizar adecuadamente para que no termine en una lesión vascular. Y recuerden que uno puede tener una fractura del cúbito expuesta y una cerrada del radio. También puede suceder lo que llama síndrome compartimental. Y a eso es lo que tampoco no queremos llegar, al síndrome compartimental. Bueno, esta era la charla muy concreta, muy precisa para los estudiantes de medicina. Ya les hablé en primera instancia la otra vez de síndrome de embolismo graso. Ahora les hablé de fracturas expuestas. Si algún día la facultad me permite, el programa de medicina, hablaremos de síndrome compartimental, que es una también de las complicaciones de las fracturas en las extremidades superiores o inferiores. Muchas gracias, doctor Ocampo. Doctor, muchas gracias por su participación. No sé si tendrán alguna pregunta en la charla los participantes. Si tienen alguna pregunta, yo creo que este es el momento. Doctor, yo creo que muy clara, muy fotográfica, como verdaderamente los estudiantes de medicina les gusta, y vuelvo y les insisto lo mismo, es una forma muy práctica de todas las evidencias que a diario se ven. Lo que el doctor Clavijo nos mostraba son situaciones que cotidianamente se ven en los sitios de trabajo. Por eso sobre esto es muy importante estar recalcando y estar todavía ahondando más a medida que ustedes vayan avanzando en la carrera. Entonces, si ustedes creen que tienen alguna pregunta, yo creo que este es el momento para que se la formulemos al doctor Clavijo. Claro que sí. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Doctor Clavijo, mi nombre es Frank Uribe, yo soy paramédico egresado, bueno, tecnólogo en atención prehospitalaria en la Universidad del Valle aproximadamente hace como 6 años. Excelente. Actualmente vimos el manejo como tal del manejo de las compresiones, todo eso. La duda, o bueno, quisiera aclarar
cuando ya como tal, yo pues en una entidad de atención médica domiciliaria, cuando hay amputaciones total, amputaciones donde el miembro queda en un el cuerpo de la persona que identifican en la historia de la evaluación la cuatro solución generaciones salina, de se la mete en una evaluación. bolsa. La ¿Qué evaluación hacemos como con eso? medición, ¿Qué la hacemos con evaluación esa como amputación? reproducción, Este miembro. la evaluación como juicio y la evaluación como proceso constructivo. Buenas noches. Claro. Doctor Clavijo, ¿se nos fue? ¿Tendrá algún problema con...? Esperemos un momentico. Doctor Clavijo, no se le oye. No, yo sí estoy escuchando. Ah, perfecto. Doctor, bien pueda la pregunta que le hizo el paramédico, que obviamente es de interés para todos. Sí, no alcancé a escuchar porque estaban abiertos otros micrófonos y se oía entrecortado lo que preguntó el paramédico. Que si me puede, por favor, repetir nuevamente la pregunta. Bien ¿Aló? puedas. ¿Puedes preguntarle o te la resumo? ¿Aló? Bueno, yo le entendí, doctor Clavijo, la pregunta en el sentido, cuando hay de pronto una amputación completa de alguno de los miembros, ¿cómo es el manejo inicial en los sitios de la lesión de esas piezas anatómicas? Con la posibilidad de pronto de que la pieza anatómica quede sirviendo como para reconstruirla. ¿En Ah, cuánto tiempo más o menos sería eso? correcto, doctor Ocampo. Mira, cuando la extremidad queda amputada en el sitio del accidente, lo ideal es, primero, salvar la vida del paciente, colocarle apósitos y un vendaje a la extremidad que está sangrando, canalizar vías para que el paciente no entre en un shock hipovolémico, poner analgésico y antibiótico. Eso se hace con el grupo multidisciplinario, que los paramédicos de hoy en día se están entrenando muy bien en ese aspecto. Esa extremidad amputada se debe colocar en, en unas compresas. Por lo regular, todas las ambulancias tienen apósitos o compresas en solución salina y en una bolsa plástica y se tapa alrededor con hielo y se trae al sitio de tercero o cuarto nivel más cercano de una manera urgente. ¿Más o menos quedó claro? No Sí, debe pasar más de 6 horas, ojalá sea antes de la hora para que el cirujano vascular también pueda reconstruir la extremidad y nosotros hacer la osteosíntesis y las suturas de tendones o de músculos o de nervios. sí, doctor, pues veo que queda muy Muy claro. claro. Claro, doctor Clavijo, muchas gracias. ¿Cómo es que es tu nombre paramédico? Sí, doctor Clavijo, mi nombre es Frank Uribe. Fran, hay una cosa que me está llamando la atención, que hoy en día los paramédicos tienen un nivel de formación muy alto y son muy estrictas las universidades donde lo están formando. Y eso yo siempre he insistido con nuestras universidades a nivel de medicina, que tiene que haber un poco más de docencia y de práctica para que cuando el joven llegue a su internado esté más capacitado o cuando se va a hacer en su rural. Eso sí tienen de bueno los paramédicos hoy en día porque los tienen entrenados para muchas cosas, empezando por las inmovilizaciones, que las hacen muy bien. Claro, doctor, muy amable, doctor Clavijo, muchas gracias. Gracias a usted. ¿Alguien más, por favor, alguna pregunta? Doctor, buenas tardes. Buenas noches. Buenas tardes. Era nada más para, pues, sobre esto de fracturas expuestas, si usted me podía volver a repetir los tiempos que nos había dado en una diapositiva anterior. El tiempo para llevar al paciente a hacer un lado quirúrgico por el ortopedista no debe pasar las 6 horas, porque después de toda fractura expuesta, hasta que no se demuestre lo contrario, es una fractura contaminada. Pero si uno no se apresura, el paciente se complica, hace una infección focalizada, hace una sepsis, un shock séptico, y si uno el paciente lo tiene allá guardadito en el pueblito para remitirlo un domingo, un lunes por la mañana, no, eso cuando es la fractura expuesta, es mismo que remitirlo o traerlo en la ambulancia
con el personal de enfermería, con el personal paramédico. Ahí mismo, iniciarle antibióticos vía venosa, la cefalosporina con una amicacina, buenos volúmenes de líquidos sin ir a encharcar los pulmones y sin hacer un edema agudo de pulmón e inmovilizarlo adecuadamente. Hay que actuar. Hoy en día, por ejemplo, en el Quindío somos privilegiados que tenemos ambulancias y carreteras muy buenas. O sea que un paciente debe estar en el Hospital San Juan de Dios, en la Clínica Central o en la Sagrada Familia o en la Clínica del Café, ahí mismo. Lo bueno que tiene nuestro hospital es que tiene ortopedista 24 horas todos los días, así sea día festivo, sea 24 o 31 de diciembre, el Día de la Madre, lo que sea. Entonces nuestro hospital, desde ese punto de vista, tiene una atención excelente en el paciente que llega al servicio de urgencias. Siempre hay ortopedista de turno. Bueno, doctor, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más? Doctor, buenas noches. Mi nombre es Iris Zárate. Soy paramédico de ambulancia. Tecnóloga en atención prehospitalaria. Muy bien. Muy buenos los paramédicos que están muy comprometidos con esta charla. Dígame. Una es considerada como una urgencia vital. ¿Cómo dices? Una fractura expuesta es considerada como una urgencia vital. Claro, porque mira, ahí Zárate, ¿cierto? Si ese paciente tiene una fractura expuesta en fémur distal con lesión de la poplitea y daño de la rodilla, ese paciente se le muere a usted en el sitio del accidente si no lo maneja rápido. Claro, se convierte en una urgencia vital. O si es una fractura expuesta del fémur proximal donde lesiona la arteria femoral, se le muere el paciente. Claro, eso hay que subirlo, canalizando vías, inmovilizarlo, ponerle antibiótico y traerlo rápido. Por ejemplo, en el caso de nuestro departamento, al Hospital San Juan de Dios, donde tenemos, no puede echarnos flores, tenemos ortopedista 24 horas, cirujano vascular 24 horas, tenemos anestesiólogo 24 horas, tenemos médicos emergenciólogos 24 horas. O sea que esos pacientes hay que correrles, porque si ese paciente se le muere a uno o se le muere a usted, Zárate, te metes en un problema grave. Doctor Señor, Clavijo, sí. Complementándole un poco, me parece muy importante que tengan el concepto, esta última parte que dicen de la urgencia vital, eso es muy importante. Sí. Y es una urgencia vital, incluso cualquier fractura expuesta tiene que ser una urgencia vital. Sí, no correcto. porque el paciente se nos va a morir, pero sí puede ser una urgencia vital porque ese paciente inmediatamente hay que ponerle antibiótico. Correcto, Hay se que nos puede evitar es que el complicar. paciente nos llegue a una septicemia, a una sepsis y a una muerte por infección que se pudo haber evitado. Y eso sigue pasando, porque no tenemos las pilas puestas. Es tan importante un paciente que no sabemos quién es, como un paciente que sabemos quién es. O sea, si es un indigente, si es quien sea, hay que atenderlo. No porque sea alguien importante le corramos, no, todos por igual. Porque esa es la diferencia entre los que trabajamos en salud a otras profesiones. Sí, Urgencia vital. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Doctor, buenas noches. Habla Harold Castaño. Harold, buenas noches. Harold Andrés, buenas noches. Señor, doctor, una pregunta, más bien como una aclaración. Es sobre el uso indicado del torniquete, porque existen muchos mitos sobre este tema, de que solo se utiliza en el ámbito militar, de que no se debe utilizar en el ámbito civil, pero pues en la información que yo tengo, y de pronto para que ahí me amplíe más el conocimiento, estamos utilizando el torniquete, ¿cierto? Para el manejo correcto de las fracturas expuestas. Muchas gracias. Claro, Harold, mire, vea, te voy a poner un ejemplo sencillo. Tú tienes una fractura expuesta grado 3B, o sea que 3C, que es daño vascular, ¿cierto? 3C. Entonces tú de muy buena manera colocas un apósito, lo inmovilizas, pero no le colocas un torniquete. Mientras llega el paciente en 2 horas de un sitio a otro, se le ha desangrado y ya se le ha muerto. Sí, el torniquete se tiene que utilizar, pero por eso se necesita valorar al paciente en el sitio del accidente. Y eso por lo general siempre lo hace el paramédico, porque el médico no está por ahí en el sitio de accidente. El médico
cuando lo trae el paciente, pero el paramédico debe actuar, poner un torniquete, y usted ve que es un chorro de sangre, usted no lo va a dejar así. Claro, hay que poner el torniquete, porque si a ti, ¿tú qué profesión tienes, Harold? Doctor, yo soy técnico en enfermería y actualmente estudiante de seguridad y salud en el trabajo. Sino que le pregunto es por los mitos que existen sobre el uso del torniquete. ¿Ya? Es, esos ¿Existen mitos, demasiados mitos? esos mitos hay que dejarlos a un lado. Primero está la vida del paciente, la lógica de los que trabajamos en salud, llámese enfermera, llámese auxiliar, llámese paramédico, llámese cruzrojista, llámese la defensa civil. Los mitos a un lado, tenemos que actuar es con lógica, con inteligencia para salvar una vida. ¿Correcto? Claro, correcto, doctor, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, doctor Clavijo, nuevamente muchísimas gracias por la charla y a todos los asistentes, muchas gracias por estar presentes. Estamos construyendo conocimiento desde el programa de medicina de la Universidad del Quindío. Cada jueves tenemos este encuentro, tiene aproximadamente 1 hora con algunos de los expertos en cada uno de los temas. Doctor Clavijo, muchas gracias por su compromiso, por su tiempo dedicado a esto, y a todos los asistentes, muchas gracias y buenas noches. Sigámonos cuidando todos y ojalá que Dios nos proteja. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor Ocampo. Muchas gracias por la oportunidad que me dio. Aquí, acá. Ah, pero yo primero lo cierro por acá, porque si no se me traba todo eso sin empresa. Eso sí. Y ahora acá, ya puedo venirme aquí, ¿cierto? Ahora me vengo acá. ¿Cómo? Todo está ahí.